Hay varias maneras de ver la vida, distintas formas de afrontar los retos. Cada palabra y acción tiene un resultado. Crisis o cambio. Imposibilidad u oportunidad. Derrota o victoria. Destino o decisiones. Culpabilidad o responsabilidad. Mentira o verdad. Víctima o vencedor. La diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones. Esto es Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Bendiciones a todos, es un gran gusto saludarles nuevamente a través de la radio y a través de internet. Verdaderamente es un privilegio y una gran alegría poder llegar hasta sus hogares, hasta sus trabajos, oficinas, transportes, en el lugar que se encuentren, en el taller también. Mucha gente nos escucha desde el taller del trabajo y verdaderamente esto nos llena de gusto poder llegar hasta ustedes, compartiendo el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Estamos en la serie Transformación Generacional y hoy vamos a ir a un tema muy interesante en el episodio número 18. Vamos a irnos al tema que lo hemos titulado Nuestra identidad en Dios. Sí, nuestra identidad en Dios. Tú y yo tenemos una identidad y no nos identificamos con el América, las Chivas, el PRI, el PAN, el PRD, Morena, el Partido Republicano, el Partido Demócrata, Cristiano Ronaldo, Messi, Real Madrid, Barcelona. No estoy hablando de esa identidad. Estoy hablando de la identidad que tenemos en Dios. Y esta identidad en el creyente, esta identidad en el cristiano es muy importante para poder sobrellevar cada situación de la vida. Si tú y yo no tenemos una identidad, somos vulnerables a ser cambiados, a ser de alguna forma afectados en nuestra mentalidad, en nuestro corazón, en nuestra forma de ser. Usted sabe que hay una guerra ideológica hoy en día y estas élites y estos movimientos contrarios a la iglesia han buscado desde hace muchos años atrás, desde hace décadas atrás, cientos de años, a través de diferentes movimientos, generar una línea de pensamiento contraria a la iglesia. Hay quienes se han remontado al tiempo de Karl Marx, hay quienes se han remontado a estos personajes contrarios como Popper y otros que se han levantado en contra del pensamiento cristiano. De hecho, Karl Marx decía que todo pensamiento religioso se debía de desaparecer totalmente. Y uno de los que combatió con esta ideología en su tiempo y que de alguna manera los reconocen como los padres de la sociología y las relaciones humanas es este personaje que escribió acerca también de la importancia de la religión en la sociedad. Este personaje llamado Max Weber, este sociólogo y filósofo alemán que habló de la importancia y habló de los beneficios que trajo la Reforma a Europa. Mucha gente desconoce de la Reforma, desconoce de alguna manera los beneficios que trasladó la Reforma al mundo. Max Weber en uno de sus libros escribe que Europa tiene un crecimiento asombroso, no por el renacentismo necesariamente, sino por la Reforma. La Reforma trajo libertad, la Reforma trajo educación, la Reforma trajo un despertar en la humanidad, porque la Biblia, sabemos todos que la Biblia es el alimento del creyente. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por si fuera poco, la Biblia es luz, la Biblia es una lámpara a nuestros pies para caminar en este tiempo de oscuridad del mundo. Y en el tiempo del oscurantismo se le reconoce así, oscurantismo porque fue tanta la ignorancia,
La gente creía en brujas, creía que las brujas volaban con escobas. La gente pensaba y llegaron a creer que el Papa era el vicario de Cristo, el representante de Cristo en la tierra. Entonces, de alguna forma, la gente vivía con muchos temores porque los papas de esas épocas llegaron a tal grado de vender las indulgencias. La gente tenía que pagar para sacar a sus familiares del purgatorio. La gente tenía que pagar para que la gente pudiera ser salvo, sus familiares. Entonces, todo este abuso, Martín Lutero y hombres como Calvino y hombres como Juan Hus se dan cuenta de estos abusos de la iglesia y se levantan para provocar una gran reforma. Reforma que inicia con un debate. Martín Lutero era un abogado, no era solamente un sacerdote, era un abogado y él era alguien que defendía la razón. Quienes son abogados, quienes son académicos, han estudiado acerca de Martín Lutero, han estudiado sus características. Y Martín Lutero clava estas 95 tesis precisamente para desafiar al Papa e invitarlos a un debate. Martín Lutero no quería formar su propia iglesia, no estaba él incitando a una revuelta para que él formara otro movimiento. Martín Lutero quería lograr una reforma dentro de la Iglesia Católica. Él quería lograr un debate dando a conocer verdades bíblicas que muchos papas y líderes cardenales y obispos de la época habían hecho a un lado. Habían ignorado estas verdades bíblicas y Martín Lutero desafía entonces al papado con estas 95 tesis que invitaban a un debate con los católicos, un debate con el Papa. Desafortunadamente no hicieron caso ellos y entonces las 95 tesis quedan allí clavadas durante un cierto tiempo, pero son los alemanes quienes desclavan estas 95 tesis y entonces las traducen al alemán y entonces se convierten como periódicos circulantes, una noticia viral. Haga de cuenta esas noticias que circulan en Facebook, que en menos de 5 horas miles y miles de personas ya tienen la información. De esta manera se dio a conocer la información de las 95 tesis y entonces se incendió literalmente Alemania con el conocimiento de Dios, con el celo de Dios, lo que dice la palabra de Dios, el celo de Jehová me consume. Los alemanes dijeron, no podemos tolerar estas injusticias. La Biblia nos habla de una libertad, nos habla de una transformación. La Biblia no nos condena a aquellos que estamos viviendo conforme a su palabra. No se tiene que pagar por un precio la salvación porque Jesús pagó por ella. La salvación es por fe, es por gracia y todos sabemos que de allí se desprenden estas 5 solas: sola escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. A veces me voy muy rápido y entonces puedo omitir alguna, me voy un poquito más lento. Como predicador pentecostal, decía alguien por allí, se mezcla el café con la unción y uno empieza a ir muy rápido como si fuera en una bicicleta. Quiero irme un poquito más lento. Sola escritura, solamente la escritura tiene la revelación de Dios. Sola gratia, solamente somos salvos por gracia. Sola fide, solo es por fe, no es por obras. Solus Christus, solo Cristo salva, no salva la Virgen, no salvan los ídolos, no salva el Papa, no salvan los apóstoles. Solus Christus, solamente Cristo salva. Y la última sola de estas 5 solas de la Reforma, soli Deo gloria. Solamente para Dios sea la gloria. Estas son las 5 solas de la Reforma. Y el enfoque de la Reforma es precisamente lo que quiere decir la palabra reforma: reformarnos, volver a la forma original, transformarnos. La Biblia habla de reforma, pues nos dice que tenemos que regresar a las sendas antiguas. Tenemos que volver al modelo original, al modelo que Jesús nos mostró y Jesús recuperó precisamente de lo que había perdido Adán en el Edén. Y es precisamente las 5 solas. Es un retorno a la palabra, pero es una clara muestra de que tenemos que poner a Jesús en el centro. Quitar a los hombres del centro y poner a Jesús. Quitar el humanismo para plantar el cristianismo. Plantar una visión enfocada en Dios y en Jesús. Quitar las denominaciones para poner a Jesús en el centro. Me gustó mucho esta frase que ha despertado debates en algunos grupos de WhatsApp, en algunos grupos de Facebook. Esta frase que Martín Lutero dijo:
y esta frase me gustó mucho, no la quiero leer parafraseada porque es una frase que el argumento la verdad es muy completo y está llena de sabiduría, pero llena de celo de Dios, porque Martín Lutero era un hombre aguerrido, era alguien que desafiaba al papado, lo llamaban el jabalí, lo llamaban el cerdo negro, el jabalí. Y entonces Martín Lutero dice: cuando Dios construye una iglesia, el diablo construye una capilla. Mire qué frase tan revolucionaria y tan desafiante, que aún sigue de alguna manera inquietando inclusive a líderes evangélicos. Porque yo lo he dicho y Martín Lutero lo dijo: no levanten una iglesia en mi nombre. Cuando yo muera seré como un costal lleno de gusanos, dijo Martín Lutero, refiriéndose a que él era un hombre con sobrepeso. Y entonces él dijo: no quiero que hagan de mí una iglesia. Y este espíritu reformador es el que hubo también en los apóstoles, en el apóstol Pablo. Pablo escribe: ni Pablo es nada, ni Apolos. Pablo sembró, Apolos regó. No somos nada más que colaboradores de Dios, pero el crecimiento lo da Dios. A Él sea la gloria, la honra y el reconocimiento por los siglos de los siglos. Pero qué lamentable es que hoy en día se le da la gloria al líder de la denominación. Qué lamentable es que hoy en día se le da el reconocimiento al presidente de la República. Lo llaman la esperanza para México. Qué grave error. La esperanza para México es Jesús. Y la esperanza para México es la iglesia, no es un presidente, no es un partido político. Hay gente que le da gloria y honra a un apóstol, a alguien que se adjudica a ser un padre espiritual, y ya vamos a hablar de eso en otro mensaje. Pero Jesús confronta a los religiosos de su época. Jesús, el autor de la Reforma, porque no es Martín Lutero, no son los apóstoles, el autor de la Reforma es nuestro Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo. Y Jesús tiene todas las características, por esto el mensaje de hoy se llama Nuestra identidad en Dios. Jesús tiene todas las características de un reformador, de un hijo de Dios, de un revolucionario, de un hombre cabal conforme a la palabra de Dios. Y Jesús, siendo el amor encarnado, siendo la palabra de Dios encarnada, siendo el camino, siendo el Dios hecho carne, le llama generación de víboras a los líderes religiosos de su época. No basta con decirles generación de víboras, sino que les llama también sepulcros blanqueados. Imagínese, alguien podría decir, porque hoy en día cuando se dan los debates, algunos se peinan, otros se disgustan, otros de alguna forma se sienten ofendidos. ¿Qué tal si hubieran escuchado a Jesús? ¿Qué tal si hubieran escuchado el mensaje de Jesús en su tiempo? Jesús diciéndole generación de víboras a los líderes religiosos, no era cualquier persona. Jesús entrando al templo, a mí me gusta mucho ese pasaje, esa escena. Yo quisiera que en las películas no logran describirla totalmente, pero cuando Jesús va entrando en un pollino representa humildad. El pollino representa humildad, mansedumbre, pero qué curioso que en esa mansedumbre entra al templo y volca las mesas con un azote de cuerdas. Yo no imagino que la mesa cayó por ahí, yo imagino una mesa volando, porque el celo de Dios consumía al maestro. Pero antes hicieron algo los fariseos y los saduceos y herodianos y todos los líderes que estaban con él. Como dice un predicador, los fariseos, saduceos y todos los feos se habían juntado y le mandan a decir a Jesús: dile a tus discípulos que callen a esos niños, porque los niños gritaban, los niños decían: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Jesús iba entrando en Jerusalén, en el templo. Y entonces estos fariseos se indignan y estos líderes y dicen: la gloria es para Dios, no para este hombre. Pero ellos no sabían y no entendían que Jesús era el Dios hecho hombre, y que ellos hipócritamente decían darle la gloria a Dios, pero no le estaban dando la gloria a Dios, sino que habían hecho a un lado los mandamientos de Dios por darle al pueblo, a la sociedad judía, a la sociedad que habitaba en Jerusalén, le daban mandamientos de hombres, cargas que ni ellos no querían moverlas ni con un solo dedo. Entonces Jesús, por amor al pueblo,
tenía ese celo de Dios, ese celo que le consumía. Habían hecho negocios en el templo. Para poder presentar ofrenda tenían que comprar tórtolas y comprar corderos a altos precios, y tenían que cambiar las monedas. Habían ahí cambistas, había un negocio. La casa de oración se había convertido en una cueva de ladrones, literalmente. Las personas que querían ofrendar a Dios no podían hacerlo con libertad, porque tenían que hacerlo con los corderitos y con las tórtolas que estaban en el templo, y tenía que ser con la moneda que se manejaba en el templo. Es decir, alguien no podía llegar con sus tórtolas que había encontrado en algún lugar, sino tenían que ser las tórtolas que se vendían en el templo para poder ofrecer sacrificio. Algo similar a esto fue lo que observó Lutero con el abuso de los papas y de los líderes religiosos católicos. Ese tipo de negocio, vendiendo la salvación, vendiendo las indulgencias. Hoy en día no se vende eso. Hoy en día se vende la paternidad, se vende la cobertura, se vende el liderazgo, se venden cursos para que tú puedas ir creciendo. Paso 1, paso 2, paso 3, el encuentro, el posencuentro y el reencuentro. Y todas esas cosas que tienen mucha similitud con lo que se vivió en el tiempo de Jesús, con lo que se vivió en el tiempo de Martín Lutero. Y por eso insistimos en decir que se necesita urgentemente una gran reforma. Bueno, volviendo al tema, Jesús se molesta por esto y le dice a los líderes: si ellos se callan, las piedras van a hablar. Es decir, les está diciendo: no me provoquen más a ira. Y dice la escritura que con un azote de cuerdas volcó las mesas de los cambistas. Yo imagino una escena, quisiera que usted se lo imagine. Jesús no solamente era Dios hecho hombre, sino que Jesús era un hombre que caminaba. Tenía piernas fuertes, sin duda alguna. Tenía brazos fuertes, pues había trabajado con un carpintero. ¿Usted ha visto un carpintero lleno de venas? Trabajan con la madera, trabajan con el martillo. Jesús tenía fuerza. Cuando tomó esa mesa, la arrojó muchos metros lejos de allí, hizo un alboroto y dijo: mi casa será llamada casa de oración, no cueva de ladrones. Y entonces los líderes religiosos se quedaron callados. Lo único que le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y Jesús les dijo. Jesús les respondió como responden los reformadores, con otra pregunta. Cuando te hagan una pregunta, no respondas a la pregunta como tal, porque los hipócritas acostumbran a hacer preguntas. Respóndeles con otra pregunta que no tenga respuesta para ellos, porque la respuesta que ellos darán o los dejará evidenciados o terminarán reconociendo la verdad. Jesús les dice: les responderé a ustedes si me responden otra pregunta. ¿El bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios? ¿Qué pregunta? Esta es una pregunta de jaque mate. Y el pueblo estaba con Jesús, puesto lo habían recibido. Por eso cuando muchos predicadores, yo he escuchado predicadores que dicen: y es que el pueblo entregó a Jesús y lo mataron, los mismos que habían recibido milagros entregaron a Jesús. Eso no es cierto. Cuando los líderes religiosos capturan a Jesús, lo hacen en secreto. Y Jesús le dice a los líderes religiosos y a los romanos, a los soldados: ¿cuánto tiempo estuve en el templo y no me capturasteis ahí? Ahora, como a un vil ladrón, me vienen a capturar en secreto, en oculto y de noche. Porque a Jesús no lo podían capturar en el templo. ¿Sabe por qué? Porque el templo estaba volcado hacia él. Un hombre que hacía milagros, un hombre que sanaba a los enfermos, un hombre que limpiaba a los leprosos, un hombre que caminaba en el mar, un hombre que echaba fuera demonios. El hombre de Dios, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, habitando en la tierra, tenía a las multitudes con él. Pero él no se conformaba con eso. Por eso Jesús les decía a los que lo seguían: si quieren seguirme, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Porque Jesús veía los corazones. Mucha gente sigue a Jesús por los milagros. Grandes multitudes le seguían a causa de las señales, dice el pasaje. Pero a causa de las señales. Pero tú y yo no debemos de seguir a Jesús por las señales, sino por quien es Él. Él es el pan que descendió del cielo y tenemos que buscarlo por lo que Él representa. Y Jesús les dice:
Le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? Les responderé si me responden esta pregunta. ¿El bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios? Y ellos dicen, como el pueblo estaba allí, si le decimos que era de los hombres, el pueblo nos va a apedrear, porque el pueblo está con él. Si decimos que era de Dios, nos preguntará, ¿y por qué no le creísteis? Entonces estos líderes pusilánimes, hipócritas y falsos respondieron, no podemos decirte lo que nos estás preguntando. Entonces Jesús les dijo, si ustedes no me responden, tampoco yo puedo responderles. Y entonces Jesús se quedó allí en el templo predicando. Recuerden que a Jesús lo sacaron del templo. Cuando regresa al templo, regresa en la entrada triunfal. Se queda un tiempo allí y cuando lo capturan, lo hacen en secreto. Entonces, hablándote de todo esto, quiero decirte que nuestra identidad es Jesús. Jesús es el único con quien nos identificamos. Quiero leerte algunos pasajes, ya me extendí mucho. Y bueno, oro al Señor en el nombre de Jesús que pueda desarrollar estas 5 palabras claves de lo que quiero decirte acerca de nuestra identidad. Nuestra identidad en Dios. Dios quiere darnos una identidad. Génesis 1:26 dice lo siguiente. Toma nota de las palabras claves. Palabra clave número 1. Dios quiere darnos una identidad. Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto es identidad. Si buscamos el significado de identidad es lo siguiente. En las ciencias sociales, la identidad es, en términos generales, la concepción y expresión que tiene cada persona acerca de su individualidad y acerca de su pertenencia o no a ciertos grupos, es decir, con quién te identificas. Si te quieres identificar con Dios, tienes que recordar que somos a imagen de Dios creados. Y tú no puedes menospreciar a alguien por ser morenito, por ser negro, por ser blanco, por ser amarillo, por ser flaco, por ser delgado, por ser gordo, por ser fuerte. No puedes discriminar a nadie porque todos y cada uno de nosotros fuimos creados conforme a la imagen de Dios. Cada persona tiene la identidad de Dios en su vida. Palabra clave número 2. Si somos hijos de Dios, nuestra identidad está en Dios. Primera de Juan 3:2 señala lo siguiente. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Eso es identidad. Isaías 43:1 señala lo siguiente. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Tú y yo tenemos un nombre, somos hijos de Dios. A todos los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que tenemos una identidad. Y la palabra clave número 2, si somos hijos de Dios, nuestra identidad está en Dios. Tu identidad no está en lo que diga tu familia acerca de ti, en lo que digan los gobernantes, en lo que digan los medios de comunicación, en lo que diga tu denominación inclusive. Tu identidad está en lo que Dios dice acerca de ti. Así que si somos hijos de Dios, nuestra identidad está en Dios. Palabra clave número 3, la identidad de la iglesia está en Jesús. Tú tienes que enfocarte en Jesús, solamente en Él. Juan 14:6 señala lo siguiente. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si Él es el camino, vamos a enfocarnos en el camino, caminar como Él caminó, seguir sus pisadas. Él es el camino, Él es la verdad, no hay otra verdad. Cuando alguien dice, nadie tiene la verdad absoluta, yo les contesto, claro que sí la tenemos, puesto si tengo a Jesús, tengo la verdad absoluta en mi vida. La verdad es Jesús y la vida es Jesús. Así que vive como Él vivió, tu identidad está en Jesús. Hebreos 12:1-2, por si fuera poco. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿En quién vas a poner tu mirada? ¿En el apóstol? ¿En el profeta? ¿En Martín Lutero? ¿En el apóstol Pablo? ¿En el líder de la denominación? ¿En el presidente? ¿En quién vas a poner tu mirada? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. Palabra clave número 4. Satanás quiere quitarnos nuestra identidad. Por eso él está trabajando con los niños, los medios de comunicación, las nuevas enseñanzas en la educación, la ideología de género, tantas mentiras que se quieren enseñar como verdades, porque él quiere quitarte tu identidad. Desde el principio, si encontramos en la Escritura Génesis 3:5 y Mateo 4, en Génesis 3:5 dice la palabra de Dios. Génesis 3:5 dice que él quiso engañar, más bien engañó a Adán y a Eva. Y les dijo: pero Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Los engañó prácticamente diciéndoles que no morirían, sino que serían como dioses. Prácticamente ese fue el engaño. Y de esa manera el enemigo quiere quitarnos la identidad. En la tentación de Jesús encontramos precisamente lo mismo. Primero le dice: si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, lánzate del pináculo del templo. Si eres el Hijo de Dios, adórame y te entregaré todos los reinos. Prácticamente la tentación es la misma: que el hombre haga a un lado a Dios y se convierte en el propio Dios. Esa es la tentación: quitarnos la identidad en Dios y poner la identidad en el propio hombre, en las cosas de los hombres, para no enfocarse en Dios. Ese es el ataque más grande del enemigo: quitarnos nuestra identidad. Satanás quiere quitarnos nuestra identidad, pero tienes que fortalecerte teniendo una identidad en Jesús. Ahora, la palabra clave número 5, y con esto termino. Como tú y yo no podemos ser independientes a Dios, dependemos de Él. Separados de mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Entonces tenemos que enfocarnos en Él. La palabra clave número 5 es la siguiente: la única forma de lograr una gran reforma, generacional es enfocándonos en recuperar nuestra identidad. Si la iglesia no recupera su identidad, no habrá reforma, no volveremos a la forma, al modelo original, y la iglesia no tendrá propósito de ser en la tierra. Si existe una reforma y nos transformamos, entonces la iglesia será la esperanza del mundo. La iglesia tendrá razón de ser, porque la Escritura dice que si la sal perdiere su sabor, no sirve para nada, sino solamente para ser pisoteada por los hombres. Si la iglesia no es la sal de la tierra, no servimos para nada tú y yo. Y ser la sal representa curar las heridas de la gente, pero representa evitar la corrupción. La sal servía para preservar los alimentos, y tú y yo estamos aquí para evitar la corrupción y combatir la corrupción, y todo juicio y toda transformación inicia primeramente en la casa. Así que tú y yo tenemos que tomar el sentido de lo que es la iglesia, recobrar ese sentido y entenderlo. Termino con lo siguiente, una frase muy importante. En el tiempo de Daniel, se le cambió los nombres a los que trabajaban con Daniel, inclusive al mismo Daniel. ¿Por qué lo hicieron? Porque les querían quitar su identidad. Hoy en día el enemigo quiere cambiarnos el nombre, cambiarnos nuestra identidad, pero allá tú si lo permites. Te voy a leer lo que dice la Escritura en Daniel capítulo 1 y verso 7. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego, nombres paganos. ¿Por qué? Porque estaban en un imperio babilónico. Pero quiero decirte algo, en medio de ese imperio babilónico, el pueblo de Israel combatió esto con la contracultura. Estando dominados, pero dominando ellos con su cultura, Daniel logró
una transformación con Sadrach, Mesach y Abednego. Y mira lo que declararon Sadrach, Mesach y Abednego en el tiempo que los encerraron en el horno de fuego. Declararon lo siguiente acerca de que si eran o no eran liberados por Dios. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Hagan lo que hagan con nosotros, nosotros no adoraremos esa imagen. No lo haremos porque nosotros tenemos identidad. Nosotros no somos con el nombre que nos han llamado Sadrach, Mesach y Abednego, sino que nosotros somos Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así que declárale al diablo: yo no soy lo que tú digas de mí, yo no soy lo que la gente diga de mí, sino que yo soy lo que Jesús declara acerca de mí. Eso es tener identidad. Nuestra identidad está en Dios. Oramos al Señor. Padre amado, te doy gracias por esta palabra. Deseo en el nombre de Jesús que esta palabra sea como un periódico, Señor, que circule, que sea una revolución y que levantemos todos juntos una gran reforma. En el nombre de Jesús te damos gracias y te pido, Señor, que tu palabra cumpla el propósito por el que ha sido enviada. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. Esto fue Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si deseas invitarnos a tu ciudad, escríbenos por inbox o al WhatsApp 961-66-882-99, 961-66-882-99.